y contribuir con el cambio en la humanidad. Y cada vez se hace más competitivo, cada vez es más accesible, pero cada vez nos vienen las preguntas: ¿de dónde vamos a sacar dinero para financiar? ¿De dónde vamos a, a- a buscar esa comunidad que nos apoye? Por la experiencia que tengo ya bastantes años en la industria, empecé en televisión en Perú, tuve la oportunidad de haber participado en las mayores, las compañías más grandes, competitivas a nivel de noticias, entretenimiento, ficción, y luego 10 años en la cadena Telemundo NBC, creando contenidos que pues, han logrado una alta distribución a nivel mundial y en diferentes idiomas. Toda esta mixtura del querer producir con dinero, sin dinero, me llevó precisamente a una de estas grandes reflexiones cuando empecé mi viaje independiente, cuando decidí finalmente em, abrirme espacio sola y ver la manera de crear ese contenido, ¿no? Em, y sí, sí hay posibilidades, sí hay formas, pero hay que entender el sistema de producción, todo el proceso de producción completo para no fallar en este intento, ¿no? Porque hay mucho por arriesgar. Entonces quería ver si de repente cuál va a ser la dinámica y algunas preguntas de repente previas, o si no, pues arrancamos un poquito con esta clase de producción. Ustedes me indican. Y creo que arrancamos y si van surgiendo preguntas pueden ir haciéndolas en el chat a medida que van surgiendo y, te las voy preguntando. Perfecto. Entonces, bueno, un poquito en resumen, eh, mi paso por la televisión, por el cine independiente, con varias películas, muchos cortometrajes en exhibición y distribución internacional. Y creando siempre comunidad, estando unida a las comunidades de personas que producen, que desarrollan contenido, no solamente en el habla hispana, siempre un poquito también apuntando para entender los formatos y los procesos a nivel internacional, desde Hollywood, también participando en festivales internacionales, en markets internacionales para ver un poquito los nuevos conceptos y los nuevos retos que nos tocan a los productores de contenido. Y un poquito ahí están las organizaciones en las cuales participo activamente, donde por supuesto también estamos dando granitos de arena. Y mi experiencia pues en desarrollo, planificación, presupuesto, supervisión de postproducción, supervisión de sets en set y en estudio y en exteriores, asistencia de dirección y producción ejecutiva, que es en este momento en donde me he enfocado para entender un poquito más cómo obtener estos recursos que necesitamos para producir. Em, para explicar un poco el panorama en el que estamos enfrentando nuestra industria, y yo sé que en este caso este festival pues precisamente atrae la atención de personas que pensamos fuera de esta caja clásica. Queremos tener nuestra propia voz, nuestra propia propuesta, y queremos tener una experiencia más artística y menos comercial. Y por eso estamos aquí, porque pensamos distinto y tratamos de ser auténticos. Y eso es válido. Lo importante es entender que también tenemos que responder a un mercado, porque tenemos que hacer que esta industria también nos permita vivir, también nos permita llevar el sustento a nuestros hogares, también nos permita generar fuentes de ahorro para financiar nuestros propios proyectos, nuestros futuros retos. Entonces, ¿cómo hacer para que el dinero alcance para nuestra familia, para nuestro propio presupuesto personal y para seguir produciendo? Tenemos que entender el ciclo de producción completo, como lo decía al principio, desde el desarrollo, la producción en su totalidad y la distribución. Si nosotros entendemos este ciclo visto desde la manera tradicional, vamos a poder empezar a identificar aquellos elementos donde podemos optimizar el dinero, donde podemos incrementar valores de producción sin necesidad de incrementar el gasto, y cómo ser efectivos en la producción en tiempo, en un calendario específico y bajo un presupuesto determinado.
¿no? Eh, Siempre quienes estudiamos de la manera tradicional el cine y la televisión y el desarrollo de contenidos, pues siempre veíamos un poco más este proceso a través de la preproducción, la producción y la postproducción. Y creíamos que ahí habíamos cerrado nuestra etapa. Pero resulta que no. El desafío del creador de contenido independiente tiene que ir más allá. Tiene que entender el proceso desde el momento en que nos sentamos a escribir la historia y tiene que entender el proceso desde el momento en que vamos a distribuir esta historia al mundo. Entonces el reto es muchísimo más grande, porque nosotros no contamos con un soporte y una logística de abogados, de vendedores, de gente de marketing que nos pueda apoyar. Entonces, ¿la tarea se ve titánica? Sí, pero no es imposible. Y no es imposible porque nosotros gozamos de algo que los estudios no tienen, que es nuestra comunidad, que es em, la gente que colabora apasionadamente con el arte, que es la gente que está comprometida con el contenido y no con el cheque. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades de ser independiente para crear nuestros contenidos y poderlos poner al alcance de la comunidad que es para quien nos debemos, ¿no? Y es importante, traté de simplificar esto en este esquema porque el mundo nos está llevando a una transición interesante, que el cine y la televisión aún no habían enfrentado tanto como ya anteriormente lo había hecho el arte y la música, ¿no? Que es un poquito el proceso digital, que es con el que vamos a terminar esta presentación. Pero vamos primero con el ciclo tradicional, entendiendo el proceso completo. En el desarrollo, ¿qué es importante identificar? ¿No? Escribimos un libreto, lo escribimos solos, lo escribimos en equipo. Lo más importante para ahorrar un dinero y un futuro problema en la etapa de distribución es entender que tenemos que darle una propiedad a esta creación. Sí, la escribimos entre 15 amigos, pero ¿quién va a tomar las decisiones finales? ¿Quién va a ser el dueño real de esta historia? No, somos todos. Bueno, ¿quién va a asumir el reto de la venta, de la distribución, de las negociaciones? Eso es importante ponerlo en la mesa porque esa es una de las razones por las cuales los productores independientes fallamos en el momento de la distribución, porque llegamos a la mesa de negociación con muchos dueños del proyecto. Y las grandes plataformas o quienes van a distribuir nuestro contenido no quieren hablar con 15 personas, quieren hablar y tomar la decisión con uno y con uno que venga representado legalmente. Entonces, estos temas se deben resolver al principio para evitar el gasto final en el que todos vamos a terminar incurriendo si no tenemos un dueño que controla esta propiedad. Y esta propiedad hay que entenderla como una propiedad intelectual. Nuestro arte, cada libreto que tenemos en nuestras manos es una propiedad intelectual inviolable y tenemos que verla así porque es un activo que más adelante entenderemos que hoy en día está generando no solamente ingresos por ser producido un guión, sino también está generando unos activos interesantes que pueden ayudar a capitalizar al el productor independiente, ¿no? Entonces, no solamente es garantizar la propiedad intelectual, sino también consolidar los derechos para las copias futuras, para los remakes, para convertir una historia en una película y mañana en una serie. Todo eso tiene que estar controlado desde el día uno, ¿ok? Luego tenemos que también pensar por anticipado en lo que es nuestro paquete de inversión. ¿Cuál es el paquete que yo estoy ofreciendo al querer producir esta película? ¿Cuál es el atractivo que tiene? ¿Cuál es el valor agregado que tiene mi paquete de producción para yo llevarlo a un inversionista, para yo llevarlo a un distribuidor, para yo llevarlo a un estudio? De repente, si tengo la posibilidad, para yo llevarlo a una compañía productora para que me financie la producción de este proyecto. ¿No? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los actores? Em, ¿Cuándo yo estaría pensando en producir esto? ¿En qué lugar? ¿En qué locación? ¿Qué me ofrece esta locación? ¿Cuánto me va a costar? ¿A qué audiencia estoy dirigiendo este proyecto? No, audiencia general.
No es así. Hoy en día, con la cantidad de vehículos de acceso de contenido que tiene la audiencia, tenemos que ir más dirigidos, tenemos que entender bien hacia dónde vamos, quién nos va a ver, esta película está hecha para quién, qué hace mi audiencia, más allá de ver una película como la que yo le voy a ofrecer. Lee libros, va al teatro, le gusta ir a la playa, son personas mayores, son personas jóvenes, son mujeres, son niños. ¿Dónde los puedo cautivar? Cuando uno entiende su audiencia, uno empieza a determinar nuestros gastos de producción nuestros gastos de producción van dirigidos. Todo nuestro paquete, nuestro libro de producción, nuestra prueba de nuestros conceptos, nuestro mood board, que es nuestra presentación del estilo que queremos dar en la película, todo empieza a tener un sentido distinto. Y en muchos casos, aquellos elementos que nosotros pensamos que van a ser necesarios, dejan de ser necesarios porque ya no son efectivos para la audiencia en la que estamos apelando con nuestra historia. ¿Por qué es importante una audiencia? Porque finalmente necesitamos llegar a ese mercado. Porque esas son las personas que van a ir al cine, a la sala de cine, a ver nuestra historia. Porque esa es la persona que se va a sentar a dedicarnos 2 horas, hora y media en su casa para vernos. Porque esa es la persona que nos va a recomendar. Porque esa es la persona que va a ir a hablar a otros lugares y a ampliar las voces de nuestra historia. Porque esa es la persona que va a ser tocada en el corazón por nuestra historia. O porque esa es la persona que finalmente va a llevar al consumo de ciertas cosas que nuestra historia puede proponer también. Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestra audiencia y nuestro mercado para saber dónde vamos a poner todas nuestras baterías, qué props, qué utilería, qué vestuario debemos usar, qué maquillaje debemos usar para identificarnos con esta audiencia, ¿no? En esta etapa del desarrollo también es interesante entender que a las personas, a los inversionistas, no les podemos tocar la puerta solamente con un guión. Tenemos que llevarles lo que llamamos el pitch book, nuestro libro de presentación, nuestra propuesta de inversión. Mi película cuesta $500,000, $250,000. Ok, pido que usted me participe con tal porcentaje, este es el retorno que yo le estoy ofreciendo y de esta manera usted va a recibir la compensación más el porcentaje de lo que corresponde a los intereses o al beneficio adicional por haber sido inversionista en mi película. Eso va desarrollado con la propuesta, cuando uno va a tocar las puertas como cinematógrafo independiente. Y tenemos que ser súper claros y súper profesionales en la manera en que preparamos este documento, porque esto es una industria seria. Esta es una industria con protocolos, esta es una industria con variables, con mediciones. Entonces tenemos que demostrar que el negocio que nosotros estamos llevando entre manos, que es nuestra película, que es nuestro proyecto, que es nuestra serie, va a ser rentable y va a ser óptima para los intereses de esta persona quien apuntamos como inversionista, ¿no? Tenemos que estar enterados de los estímulos fiscales que hay en nuestras ciudades, que hay en nuestros países. ¿Qué oportunidades tengo yo como cinematógrafo independiente de acceder a becas, a grants, a em, los cash rebates tan famosos hoy en día, sobre todo en Europa y en Latinoamérica? Em, los préstamos realmente en este momento son buenos para la industria del entretenimiento. ¿Debo poner mi propio dinero o es mejor no ponerlo? Y si inicio una campaña de crowdfunding en las plataformas, ¿cuál es mi expectativa? Entonces, todo eso tenemos que consolidarlo en un documento financiero y proponerlo junto con nuestro concepto artístico, junto con nuestro concepto literario, y eso va de la mano como nuestra propuesta de negocio. Si el concepto es muy atractivo, si el concepto es súper innovador, si el concepto tiende inclusive a incluir propuestas comerciales, pues por supuesto también incluir las preventas, incluir las posibilidades de presencia del producto integrado dentro de nuestros proyectos, porque todo eso representa un éxito
preconcebido, un éxito previo a la producción de nuestro proyecto. Eso significa que nosotros hemos planificado bien y que todos los recursos que van a usarse en la producción del contenido van a ser efectivos. El reto es mayor porque ahora nuestro contenido además tiene que ser eficiente en el mercado global, lo que significa que nuestras historias tienen que ser muchísimo más auténticas porque tienen que también engarzarse en las historias de otros lugares, de otras culturas, en otros idiomas, ¿no? Y es como el mundo es en realidad. Ya no estamos solos, aislados en un solo país o en un solo continente. Estamos unidos mundialmente de muchas formas. Entonces, desde ese punto tenemos que responder también a todas esas posibilidades comerciales, globales, poniendo esos elementos que nos van a ayudar en esta venta internacional, en este viaje internacional de nuestro proyecto. Y aquí viene lo más interesante, el gran reto, y que es un poco lo que nosotros en el New York Film Academy estamos incorporando en este último semestre. ¿Qué pasa con el blockchain y las NFT? ¿Dónde estamos? ¿Quién nos va a hablar de este tema siendo cineastas independientes? ¿Cómo vamos a aprender todo este nuevo modelo que en este momento, por supuesto, está siendo aprovechado por quienes conocen un poquito más de esta tecnología? Pero ¿y dónde estamos nosotros? ¿No? Y puede generar una brecha bastante amplia entre los que saben y no saben en el punto de aprovechar o no estas oportunidades. La buena noticia es que el blockchain abre las puertas y le da la bienvenida a inversiones y al financiamiento de películas precisamente a cinematógrafos independientes, a productores independientes. Es más amigable de lo que su nombre representa y en esta creación de tokens y en esta creación de valores activos únicos para los inversionistas, vamos a decirlo así, cada proceso de nuestra preproducción va a tener un valor o va a adquirir un valor de arte único, cosa que nunca pasó anteriormente. Eso es a nivel del desarrollo. A nivel de la producción como tal, ¿no? ¿Cómo podemos producir inteligentemente con bajo costo? ¿Cómo podemos optimizar nuestros recursos? Bueno, aprovechando la colaboración nuevamente de gente apasionada, abriendo las puertas de cinematógrafos emergentes, de estudiantes que están deseosos de romper el mito de que nunca tuvieron una producción, nunca han tenido una credencial en un proyecto. Yo quiero contarles como experiencia que parte de nuestra, de los buenos resultados que tenemos y la satisfacción de nuestros estudiantes graduados en New York Film Academy. No todos son jóvenes que recién salieron de las escuelas y que quieren seguir la carrera de cinematografía como su pasión. Tenemos un alto porcentaje de estudiantes también graduados de otras profesiones o profesionales que han consolidado sus carreras como médicos, como gente de marketing, como gente que vende paneles solares, arquitectos, cuya pasión por la cinematografía quedó relegada en algún momento en sus vidas y en este momento lo han tomado en serio y han unido su pasión junto con su otra profesión en este afán por crear contenido. Este tipo de colaboraciones son interesantes porque además te abre la oportunidad de traer en la puerta de las inversiones para tus proyectos personas que no son relacionadas a la cinematografía, personas que de repente les gusta el contenido o de repente tu historia conecta con alguna necesidad de una comunidad, de una organización, de otra compañía. Y tus posibilidades de producir
tu película o tu cortometraje o tu serie se ve mucho más beneficiadas precisamente con personas que van a valorar más el proyecto porque no están pensando tanto en el proceso de distribución final, sino están pensando que este contenido va a ser efectivo para una específica comunidad a la que ellos representan o una específica empresa o una específica organización, ¿no? Entonces, darle oportunidades a los estudiantes de cine, de comunicaciones, es, es una puerta gigante, no solamente para poder eh, ahorrar costos, sino para incluir en nuestros equipos personas realmente apasionadas que, como en muchos países dicen, se ponen la camiseta por el proyecto, ¿no? Y que van a contribuir eh, de una manera multidisciplinaria en cada una de las posiciones que nosotros les vayamos asignando. Es importante conocer a nivel de preproducción también los parámetros de nuestros libretos. Y cuando digo parámetros es entender de una manera estadística, que es un poco lo que nosotros llevamos en clases, todas estas, en estas clases de producción que tenemos, es entender los límites de nuestra historia, qué porcentaje de días, de escenas de día o escenas de noche tiene, qué porcentaje de locaciones tiene versus interiores, exteriores, qué porcentaje de actores principales versus extras versus figurantes. eh, es tener en detalle desglosado cada uno de los elementos participantes y luego ponemos en la mesa la valoración si es que están de acuerdo al presupuesto que vamos a manejar. No somos de la idea, y no soy particularmente de la idea de sacrificar las historias por el presupuesto. Creo que, sobre todo cuando tenemos el reto de crear nuestra primera película, nuestro primer largometraje, podemos tener una maravillosa historia y tal vez no tenemos el dinero suficiente. No sacrifiquemos la historia. Busquemos una segunda alternativa de historia y guardemos esta primera aventura de entender todo este gran proceso de la producción cinematográfica em, con una historia que podamos manejar. Guardemos esa excelente historia que va a ser memorable para un momento siguiente, donde vamos a tener mucha más experiencia y vamos a haber aprendido de los primeros tropiezos que, por supuesto, como en cualquier proyecto, en cualquier industria, siempre se va a tener. Entonces, conocemos los parámetros de producción, conocemos además tenemos además un crew multidisciplinario, donde podemos tener un asistente de dirección que además nos puede ayudar en la preproducción, a hacer los parámetros, y tenemos un productor en set que también puede tener otras funciones en preproducción. Incluyamos, incluyamos el talento de más personas. Sé que cuando trabajamos en Latinoamérica nuestras habilidades multitask son incalculables, y eso es algo que, por ejemplo, aquí en el mercado americano recién están aprendiendo a raíz de todas estas situaciones con la pandemia, donde hemos tenido que aprender a trabajar en equipos mínimos, poniendo pues las producciones realmente con muchas limitaciones, y pues han surgido todos estos talentos multidisciplinarios, ¿no? Que pueden hacer que pueden cumplir uno o dos roles en el set. En Latinoamérica nosotros somos expertos en eso. Así que podemos seguir aprovechando esto y dándole esas oportunidades a las personas que quieren seguir explorando otros roles dentro de la realización en set. Planificación eficiente. Esto es esta es una labor entre el productor y el director. Los directores siempre quieren más días para producir y el productor es el que sabe cuánto realmente se puede. Una comunicación transparente con el director logra conseguir que haya una intimidad y un compromiso de poder completar el proyecto realmente en tiempo y en presupuesto. Una planificación eficiente de antemano es consciente de lo que se puede producir por un día. En series, sobre todo, cuando uno tiene muchos episodios, cuando uno tiene que abrir libros,
en paralelo 5 o 6 capítulos o 10 capítulos a veces, eh, el reto se vuelve muchísimo más complicado, ¿no? Pero el trabajo del productor en línea y del director es vital para planificar, y el asistente de dirección, por supuesto, para hacer planes de grabación realistas, que se puedan cumplir, ¿no? Valores de producción, que esto es algo que en este momento marca la diferencia en proyectos globales. Aprovechemos nuestros valores de producción, aprovechemos lo que nuestras ciudades nos dan, aprovechemos eh, ese valor auténtico, único que nos dan nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestra gente, nuestra cultura, nuestro pasado, nuestra historia. El mundo quiere conocer nuevas historias, el mundo quiere entender lo que está pasando al otro lado, el mundo quiere entender cómo piensan otras comunidades, y no solamente puede ser a través de documentales. Nosotros podemos crear maravillosas ficciones o proyectos artísticos experimentales precisamente a través de la psicología de otros pueblos, de otras comunidades. em, Exploremos internamente, no pensemos más allá, porque nuestro mundo cercano, ¿no?, tiene muchas riquezas por explorar, y eso nos hace únicos, y eso hace nuestra historia global, y eso hace también que nuestros valores de producción se incrementen. Aprovechemos las bellezas y todos los atractivos que tenemos en nuestros propios lugares. Siempre es interesante decir, wow, yo quiero viajar a tal lugar y aprovechar eso, y me encantaría hacer eso. Y es verdad, pero creo que estos 2 últimos años hemos aprendido, que si bien es cierto, tenemos estos incentivos fiscales donde, viajar en un país nos dan el 40% del retorno en cash, o el ir al otro país en Europa nos da un 25% de incentivos en los impuestos, en el pago de los impuestos. Em, Todo eso está bien, pero creo que hemos aprendido un poco más a disfrutar lo que localmente tenemos a nuestra disposición, lo que localmente nos va a identificar. Y esta es una excelente oportunidad para los cinematógrafos, para quienes están empezando en este largo camino de contar historias, de crear nuestras propias audiencias con nuestro propio barrio, con nuestras propias familias, con nuestra comunidad, con nuestros amigos de la escuela. Imagínense crear una historia. Ellos son las personas que van a estar más comprometidas en acompañarnos, en apoyarnos, en darnos la mano cuando tenemos que hacer el crowdfunding, y en colaborar y en compartir que estamos haciendo esta campaña de financiación de nuestra película por todas las redes sociales. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos todos los valores de producción que podamos tener, inclusive a nivel del talento. Eh, en el modelo clásico de distribución de cine, definitivamente los presupuestos de venta internacional se han movido mucho con el tema de la pandemia. Y hoy en día es muy difícil que una compañía distribuidora o de ventas quiera aceptar un proyecto de un cineasta independiente que supere los $3 millones. Em, Ese es el techo que en este momento está puesto. Si uno tiene un proyecto que supere esa cantidad, hay mucha negativa en la preventa, hay mucha negativa en el compromiso de distribución, porque se cree que pues los independientes no estamos en el nivel de impacto para las ventas. Y entonces ponen cierto tipo de parámetros, como que tenemos que traer un talento eh, renombrado, conocido mundialmente, para poder garantizar esta venta internacional. Creo que nosotros estamos en un momento privilegiado de poder explorar precisamente no talentos o celebridades, sino creo que podemos también ser la plataforma de actores emergentes, pero únicos, únicos que respondan a nuestras historias únicas. Entonces, identifiquemos esos valores de producción, trabajemos de la mano con las agencias de talento, eh, descubramos, seamos innovadores también dándole y apostando por talento nuevo. Creo que las nuevas series que en este momento están dando la vuelta al mundo han aprovechado mucho esas oportunidades, y
Es la razón por la cual hoy en día viajan sin importar el idioma, sin importar la nacionalidad, sin importar el acento, y son bien recibidas y están muy bien guiadas a nivel mundial. Presupuesto real versus el valor real. Y eso es algo que trabajamos muy de la mano, sobre todo con los estudiantes, porque se tiende a crear un presupuesto em, irreal en el sentido que decimos, bueno, mi mamá va a ofrecer el catering, mi mamá va a cocinar, no consideremos ese costo dentro de la producción. Yo voy a usar mi carro, no consideremos ese costo en la producción. Yo escribí la historia, no pongas ese costo en el presupuesto porque yo misma la escribí, o sea, no me costó. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a tener un presupuesto efectivo de gasto, pero no alcanzamos el valor real de nuestro proyecto. Entonces, si en un momento tenemos en la mano nuestra película completa, ¿cuál es el valor real de ese tangible que ya está en nuestras manos, dispuesto a distribuirse? ¿Lo que gastamos o el valor real que debería tener en el mercado? Nosotros estamos haciendo mucho con los estudiantes ese ejercicio, a pesar de que el New York Film Academy ofrece increíbles oportunidades para nuestros estudiantes, porque están accediendo a cámaras que en este momento están aceptadas internacionalmente en todos los formatos de de las plataformas de streaming. Trabajamos con la red, trabajamos con la red Scarlett, la red Dragon, tenemos con las Alexas, y al estudiante, pues, eso es una interesante oportunidad de producir sus contenidos y sus cortometrajes, sus proyectos educativos con cámaras altamente profesionales. Ellos tienen todos los equipos de luces, los equipos de audio, tienen las plataformas, tienen excelentes postproductores, lo tienen todo. Es como un estudio completo para ellos, ¿no? Tienen in-house, todo está incluido. Pero ¿qué pasa? Ellos salen con los cortometrajes y van a los festivales de cine, y pueden abrirse muchísimas oportunidades, pero si ellos no aterrizan el costo real, cuando tengan que enfrentar por primera vez su largometraje, es como empezar de cero. Entonces, los nuevos, en estos últimos 2 años, hemos empezado a trabajar directamente con el costo real, como si nada fuera subvencionado, como si nada viniera en colaboración, como si tuviéramos que pagar realmente a todos los participantes de nuestra historia, no solamente el talento, sino también el crew, a pesar de que pues todo lo hacemos a nivel de estudiantes. ¿Por qué? Porque queremos saber realmente cuánto vale nuestra historia. Si yo tuviera que hacer una transacción inmediata del costo real, ¿cuánto cuesta mi historia en este mercado, en este momento? Em, para eso usamos una fórmula interesante que es el Movie Magic, ¿no? Pues no solamente trabajamos el presupuesto, sino también pues la planificación de las grabaciones. Entonces, hemos logrado trabajar sobre los estándares en este momento internacionales y profesionales. Y ese es un llamado especial para todos ustedes que en este momento están enfrentando este tema de pues, llevar sus producciones de manera independiente. Eh, no eliminen esos costos de su producción, porque el objetivo principal es lograr cautivar la cantidad de inversionistas, backers, gente que nos apoya para financiar nuestros proyectos con el precio real. Y si nosotros escribimos esa historia y no nos ponemos un monto como escritores, como un guión, el costo de ese guión, ¿quién nos va a pagar en el futuro? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, seamos honestos con nuestro presupuesto. Y a partir de ese número final, de ese valor real, empecemos a gestionar eficientemente. ¿Dónde puedo ahorrar? Ah, bueno, ahora sí, mi familia tiene un restaurante y me va a donar el catering. Perfecto. Pero yo ya sé que existía una cantidad que va a ser mi ahorro, pero que tiene que estar en este costo real. Sí, mi auto está perfecto para todas las escenas, no me va a costar, pero en el presupuesto está. Y ese dinero, si yo logro determinar que mi cortometraje cuesta $25,000,
ese dinero que yo logro buscar en financiamiento, que logre recaudar, si alcanzo esos $25,000, ¿qué significa? Que ya yo tengo una ganancia, porque pude gestionar bien mis gastos. Pero no digamos, mi cortometraje me costó $1,500. Ajá, claro, porque todo fue colaboración. Ok, pero ¿cuál es el valor real de ese proyecto en el mercado? No son los $1,500, porque si le sumas todo el valor del talento que participó, los actores, el crew, el equipo que te llegó, el costo se incrementa mucho más. Entonces, seamos bastante honestos para aprender desde el día uno a gestionar el ahorro. Y por supuesto, pues la originalidad de la postproducción también es algo muy importante en términos de los derechos de la música que vamos a utilizar, em, y de la narrativa que vamos a llevar. El secreto está en un trabajo en avanzada, no solamente por el tema de ahorro. Hoy en día, este trabajo en avanzada le está permitiendo a los productores independientes identificar lo que llamamos los activos digitales, los objetos de valor tangibles. Mi storyboard, mi libreto, los videos del casting de los actores que participaron, mi detrás de cámaras, las fotografías que pude tomar, em, todo esto que en algún momento se convertía anteriormente en la colección de recuerdos del director, del productor, y que se guardan en un cajón de los recuerdos como las grandes memorias de cuántas veces cambiamos el libreto, cuántos borrones, cuántas veces, cuántas planificaciones. Todo eso hoy en día tiene un valor en el mercado y hay gente que lo está aprovechando y hay gente que a través de esos activos em, están financiándose proyectos. Se los voy a explicar en breve. Bueno, eso es parte de lo que obviamente a nivel de producción tenemos que enfrentar siempre, ¿no? Equipamiento, gente, donde podemos ahorrar dinero, cómo gestionar para poder hacer efectos especiales, con seguridad, por supuesto, cómo gestionar creación de sets, fotografías únicas, el uso de equipamiento, ir buscando estas organizaciones sin fines de lucro que les encanta participar, que les encanta apoyar. Todo esto ayuda a reducir el costo de nuestra producción, ¿verdad? En el término de la distribución, a nivel del conocimiento para el ahorro, es importante saber cuál es el modelo que vamos a utilizar para la distribución. Pero eso debemos entender, esto tenemos que entenderlo, no cuando la película está producida, esto tenemos que entenderlo cuando recién estamos escribiendo la historia o cuando ya tenemos el libreto aprobado. Saber si esta historia va para las salas de cine, si esta historia es para la televisión o el cable, si esta historia, bueno, en su momento puede ser distribuida para DVD, que aún hay países que consumen, por supuesto, en distribución el DVD, si esta historia va a ir simplemente online, si esta va por video on demand, que es el pago por unidad, o si esta historia va para las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque hoy en día cada uno de estos modelos tiene una audiencia específica nuevamente. Entonces tenemos que ser altamente inteligentes para saber dónde vamos a apuntar todas nuestras baterías y dónde vamos a poner cada moneda que llega a la producción eh, para que tenga un impacto real, ¿no? En la audiencia y en los que nos van a consumir y en los que nos van a seguir. ¿Qué pasa con el primer modelo de producción que teníamos, ¿no? Hoy en día, ese ciclo de producción se está entendiendo como una cadena de producción. Todos los elementos de la etapa del desarrollo, de la producción y la distribución están vistos ahora dentro de una gran cadena. Estos procesos hoy en día se están haciendo únicos, transparentes, abiertos al que quiera participar en esta cadena. Esta cadena además se está volviendo inviolable, imposible de manipular.
Es una cadena que es fácil de compartir. O yo soy el productor, pero en mi cadena también está el escritor, y también está el director, y también estarán los inversionistas, y también estarán los distribuidores, y probablemente las plataformas streaming que se unan en mi proyecto, y todo aquel que se quiere unir en el proyecto, ahora tiene la oportunidad de ser parte de esta cadena. Entonces, las veces que yo quiera actualizar mi libreto, van a quedar grabadas en esta cadena y todos los que participan van a poder ser testigos de los cambios que se hacen y las negociaciones que se hagan para lograr la producción y el dinero que se logre recaudar para producir forma parte de esta gran cadena que es llamada hoy en día el blockchain. Y es allí hacia donde estamos encaminados, es allí hacia donde estamos, el camino del cine independiente se está dirigiendo a blockchain y en pasos acelerados, ah, y tenemos que entenderlo. Yo invito realmente a todos los que en este momento están participando de esta clase que hagan su búsqueda, que vayan a los buscadores en las redes y que empiecen a leer y que empiecen a entender qué es el blockchain y cómo está trabajando el cine, porque ya existen en este momento muchísimos ejemplos de películas completamente financiadas. Y no estamos hablando de Hollywood, estamos hablando de películas independientes, de cinematógrafos españoles, de gente de otros países latinoamericanos que están haciendo uso de esta gran oportunidad para financiar completamente sus proyectos, sin poner el dinero de su bolsillo enfrente, sino creando una comunidad digital que entiende y que va a querer y que se va a enamorar de ese proyecto y que además va a hacer suyo el proyecto. Porque lo interesante del blockchain, que además que es fácil de compartir y que es accesible, es participativo. Incrementa el valor de la producción de nuestra película, de nuestro cortometraje, de nuestra serie, inclusive de nuestra obra de arte, de nuestro videoclip. El blockchain presenta nuestro producto dentro de esta gran red como una pieza de arte, como un valor único. Y es un valor auténtico y único para los que son parte de este network. Entonces, la producción ya no solamente adquiere el valor que tiene la película por el monto que se invirtió en la producción, sino que además tiene un valor transaccional que se convierte como en una pieza de arte que puede ir incrementando su valor y que además genera otras ganancias paralelas que se las voy a explicar en este momento a través de ejemplos con películas que en este momento están corriendo ya en esta red. Beneficios del blockchain: quedan altamente protegidos los derechos de autor. Al considerar tu película o tu proyecto único como una pieza de valor intelectual único, obviamente las posibilidades de la piratería quedan bastante limitadas. Hasta el momento hay quienes dicen que inclusive esto acabaría con la piratería. Las películas se pueden financiar ya con criptomonedas. Vamos a ver un ejemplo en breve. Y además podemos tokenizar todos nuestros activos. Vamos a ver cómo hay personas que en este momento están poniendo, por ejemplo, en subasta a través de unos tokens, a través de la compra de unos tokens, están poniendo en subasta, por ejemplo, los libretos, los drafts de los storyboards, videos de los casting, los ensayos con los actores en el set, el blocking que le llamamos, que la gente lo graba con sus celulares como un detrás de cámara, pues lo están tokenizando y las personas que compran estos tokens adquieren un valor de propiedad digital de ese material. Los planes de grabación, fotografías inéditas. Entonces, todos los elementos que en algún momento fueron nuestro material de colección, que pasan a guardarse en la caja de los recuerdos, hoy en día tienen un valor único que está brindando
posibilidades de financiamiento, posibilidades de ingresos a los cinematógrafos independientes. ¿Qué hace el blockchain? Autentica y acredita el valor de nuestro proyecto como un arte digital, consolida la relación además de los fanáticos y los seguidores con nuestros contenidos con un grado de pertenencia. Ya mi seguidor, mi fan o la persona que estaba, por ejemplo, en Indiegogo o Kickstarter, ¿no? Uno les ofrece, bueno, tú inviertes esta cantidad de dinero para mi película y yo te voy a dar un póster único autografiado por el actor. Y te voy a regalar el acceso a la premiere o al red carpet. Y vas a tener acceso al detrás de cámara en el set, ¿no? Esos son como souvenirs. Hoy en día el blockchain y los tokens, o lo que le llaman el NFT, te da la posibilidad de que no solamente tú seas, adquieras esos productos o te lleves eso como una recompensa, sino que además tú tengas pertenencia en esa historia. Ya no es que tú eres un contribuyente a la historia, sino que ya esa historia, esa película, ya es parte de ti, es parte de tu inventario de activos. Yo contribuyo, pero es como, la palabra no es socios, pero ya hay un grado de pertenencia directamente al proyecto. Ejemplos, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos con todo el lanzamiento del Matrix Resurrection. Ok, ellos usaron la compañía de blockchain, el Nifty's, para poder crear esta plataforma de conexión, una experiencia distinta con el usuario, porque entienden que el ingreso que pueda venir de la taquilla en las salas de cine no va a ser suficiente. Y ellos quieren crear una experiencia distinta con la audiencia, con los seguidores, ¿no? Entonces ellos crearon esta página web que se llama whatisthematrix.com. Es una opción exclusiva, te da una opción exclusiva para ver el tráiler, te da la experiencia del uso de la pastilla roja y la pastilla azul y es una experiencia interactiva. Pero además, este mes, ellos, por ejemplo, van a lanzar una colección de tokens no fungibles, que es el NFT, llamamos el NFT, y ellos van a crear 100.000 avatares únicos de la película. Cada avatar va a costar $50 y cada avatar solo le pertenecerá al comprador. Entonces yo voy a comprar un avatar de la película Matrix, pago los $50, yo soy dueña única de ese avatar. Y, por supuesto, ellos tienen en plan crear videogames y cosas con estos 100.000 avatars. Y yo voy a ser dueña de eso y cualquier situación que genere un ingreso adicional por el movimiento que se haga con estos avatars, pues yo también soy parte de esa experiencia y de ese beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es uno de los grandes, esta es una de las grandes experiencias que en este momento el blockchain y el NFT están trayendo al mundo del cine. Ingresos que no estaban pensados anteriormente. Pulp Fiction. Lo mismo. El director decidió asociarse con Secret Network, que es otra compañía de blockchain, y han decidido para el 2021, para finales de este año también, lanzar el auction, una subasta, ¿no? De 7 NFTs que son coleccionables, que son partes del guión original, los audios del director, conversando con los actores, y esto va a ser parte de una subasta en Ethereum y en OpenSea, ¿no? Que son dos compañías donde pues hay este tipo de transacciones. Pero vamos más allá. La película de la española Ana Ramón Rubia logró el financiamiento completo para su producción a través del blockchain y logró recaudar 320.000 euros en solo 24 horas. La nueva película de Anthony Hopkins, y todo esto son noticias recientes que están frescas. La nueva película, por ejemplo, de Anthony Hopkins, Zero Contact, también va a ser subastada la película como tal, como un NFT, lo que significa que las personas que quieran participar en esta subasta tienen que comprar unos tokens
El valor en este caso son 3 Ethereum, que cuestan $8.500. Pero además uno de los ganadores de la subasta va a tener la oportunidad de actuar también en la película. Entonces, estamos en un mundo que está cambiando muy rápido y tenemos que responder rápidamente también con el conocimiento, porque si no podemos perder todas estas grandes oportunidades simplemente por desconocimiento. Mm, Esta creo que es una buena posibilidad que tenemos los cinematógrafos, los productores independientes, de poderle dar vida a nuestros proyectos. Pero para eso tenemos que trabajar muy diligentes en todo lo que es el desarrollo, la producción, en la planificación, en el costo real de nuestros proyectos y apuntar a todas estas innovadoras alternativas que están dando en este momento en el mercado, porque es posible y porque creo que hoy en día esta comunidad global no solo está dispuesta a recibir nuevas propuestas, sino que además, como lo vemos, esta comunidad global está dispuesta también a invertir en proyectos. Entonces, a ponernos las pilas para poder aprovechar esta nueva ola que se ve muy, muy positiva para quienes pues, no hemos tenido el acceso a tener todos estos grandes beneficios que anteriormente solamente eran de acceso para los grandes estudios. No sé si hay alguna pregunta por el lado de Federica, Jill, Damien. Yo estoy así como impactadísima porque había escuchado, por supuesto, todo el tema del blockchain y de las NFT para el tema de relacionados con moda, pero no tenía ni idea que estaba el cine también tan avanzado. Bueno, me generó como una duda que después me la respondiste en relación a si el tema de, bueno, asociarse con estas empresas de blockchain es algo que se tiene que hacer en el desarrollo o si se puede hacer después, porque me imaginaba como esta lucha con los agentes de venta, ya los contratos normales, digamos, son bastante complejos cuando una película se lanza a nivel internacional. Pero bueno, después pusiste ejemplos de películas ya filmadas, entonces entiendo que es una cosa que se puede hacer post película, ¿no? O post cortometraje. Sí, Bueno. hay algunas que son post película y yo creo que aquí me da la impresión que el post película es cuando traes de por medio carteles como un Anthony Hopkins o traes Okay. como, ¿no? De un poquito nombres más consolidados. Claro. Sin embargo, si tú te das algo que quise remarcar aquí, que por ejemplo ya existen distribuidoras NFT para Claro. decir, como Huele. Sí, sí, sí. Entonces ya estamos enfrentando ese punto donde para entender cuáles pueden ser estos valores agregados, estos activos, en la etapa de desarrollo, si nosotros vamos a tener que aprender a prevender mejor nuestra etapa de desarrollo para ser más eficientes, porque de repente a través de una distribuidora podemos identificar algunas otras cosas que no teníamos en mente o que podemos producir durante el proceso de producción Sí, 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 sí. para poder tokenizar. ¿Y dónde se puede leer, estudiar o aprender más sobre estos temas, Luisa? Bueno, básicamente en Más este allá de momento, New York Film Academy. nosotros estamos en proceso de estudio real porque todo esto es nuevo. Sí. Esto está surgiendo y esto es comunidad, eso es un tema de comunidades, es juntarnos con otros cinematógrafos que están experimentando, es atender estos festivales de cine y estos grandes markets donde la gente que está desarrollando estas compañías están dispuestos a darte estas clases para explicarte cómo funciona. Y obviamente ya está en toda esta competencia de todas estas compañías que van surgiendo y se nos van escapando. Entonces tenemos que ir un poquito haciendo nuestra propia búsqueda para entender cómo ya el mundo del cine está tan metido con esto, ¿no? Está muy metido y todo el mundo está creando sus propios tokens, sus propias monedas. Entonces es muy interesante, es muy personalizado y sobre todo creo que es muy rico, es muy, muy atractivo para poder
gestionar nuestras finanzas, ¿no? Y tal vez tener esa independencia que los cinematógrafos nunca tenemos, los productores independientes no tenemos, porque siempre tenemos que depender de otros ingresos para poder producir lo nuestro. Yo creo que aquí sí hay una alta posibilidad de poder decir, como en otras profesiones, bueno, vivimos de nuestras carreras, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, totalmente, y además que es un tema que ya no podemos dejar de interiorizarnos, ¿no? Todo lo que relaciona al blockchain y los tokens y todo este mundo, el metaverso, etcétera. De cripto, sí, ¿no? Bueno, a nivel de arte, ¿no? El NFT Art creo que también es una página muy fuerte donde la Sí. gente pues también está haciendo subastas de sus obras de arte digitales, ¿no? Y como este mercado digital está dando un valor único de pieza de arte pues a estas obras. Y eso es interesante y lo mismo está pasando con el cine. Entonces, con el cine, y yo me imagino que hacia ahí vamos todos los contenidos. Sí. Bueno, les invito a hacer preguntas a Luisa, también si quieren compartir en qué estado, en qué fase están, si en desarrollo, película terminada, son estudiantes, son profesionales, así quizás pueden guiar con alguna pregunta o duda que tengan, aprovechar que está Luisa acá para responder. Alguien si quiere. Otra cosa que me gustó mucho, Luisa, de tu charla fue lo de explorar las historias locales para hacerlas globales. Me gustó ese link que hiciste en relación a eso. Creo que es interesante resaltar eso, ¿no? Las historias más cercanas que tenemos, que nos hacen más auténticos. Así Un es. punto. Ha sido un poco la consecuencia, yo creo, del encierro en el que el mundo ha vivido. Lo he escuchado en muchísimos paneles, inclusive en festivales europeos, ¿no? Como en este caso, los distribuidores están valorando mucho estas historias locales, esta manera de descubrir el mundo, y el mundo quiere saber qué está pasando al otro lado. Entonces, Ahí está. Damián tiene una pregunta. ¿Cómo sería el primer paso para poder financiar un proyecto a través del blockchain? ¿Solamente a través de esas empresas o hay más? Bueno, hay muchas empresas que en este momento se están abriendo para ofrecerte toda esta plataforma de registro, porque vamos a decir, uno tiene en su computadora, en Excel, todas las etapas, ¿no? Ya yo tengo aquí, este es mi guión, yo tengo mi ABC, pero estas compañías registran, y hay muchas compañías y van creciendo, y hay que ir haciendo la investigación de cuáles en este momento son las más eficientes, porque recordemos que también este mundo virtual en este momento es un poco desconocido, ¿no? Y todo este tema de las monedas virtuales también, pues, en este momento está en proceso de regulación a nivel mundial. Entonces tenemos que ir tratando de seguir las que son más sólidas y las que ya en este momento han tenido experiencias exitosas, sobre todo con productores independientes. Entonces, uno tiene que entregarle a esta compañía, obviamente, el registro de tus procesos, ¿no? Por eso es importante que tengamos súper claro nosotros el desarrollo desde hoy en día antes de lanzarnos al blockchain. Porque si nosotros no entendemos el proceso de nuestra historia como tal, el ABC de nuestra historia, va a ser muy difícil luego incluirlo en esta cadena de producción, porque estas cadenas, cada bloque es inviolable. O sea, tú lo registras, queda ahí registrado y es inalterable. Si tú quieres alterarlo porque cambiaste tu guión o porque se actualizó o porque ahora ya va a ser una serie, se abre un nuevo bloque, pero eso queda en el historial. Por eso es transparente. Porque tú no no es como que ahora tú dices, no, bueno, no, esto no fue así, esto no fue rechazado por esta razón o por la otra. Hoy ese historial queda registrado y todas las personas que quieran ser parte de tu network se van a enterar. O sea, no es que vas a poder ocultar, no hay forma de ocultar eso, ¿no? Esto además viene con como una garantía que le llaman el hash, que es como una huella digital. Entonces vamos a decir, cada cubo va a tener su hash, que es inviolable, y luego pasas al siguiente proceso donde de repente ya te vas a tener una alianza con el director, firmas tus contratos con el director y eso forma otro blog diferente, otro cubo diferente con su nuevo sello,
Y entonces de pronto el director después decide no ser parte del proyecto y se va a retirar y eso abre otro más, pero el próximo director que venga va a saber quién estuvo antes, va a saber cuántas veces se cambió ese libreto y va a saber además cuánto se le ofreció en dinero al otro director. Son procesos bien transparentes. Wow. Entonces, es muy importante saber bien cómo vamos a organizar esta información antes de proceder, porque luego eso nos puede jugar a futuro, de repente como un efecto boomerang, ¿no? Y por eso es importante crear nosotros presupuestos realistas para saber que va a ser bien transparente el tema, ¿no? Ahora, si conseguimos más inversionistas y podemos incrementar los valores de producción, eso también va a quedar registrado ahí, y entonces esos son plus del productor. Pero esto ayuda mucho a que la comunicación, sobre todo que es muy vulnerable en nuestra industria, pues sea mucho más clara y más sincera, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos dos preguntas. Joaquín pregunta, ¿un casting o un ensayo es algo sumamente privado? ¿Llevan a una sesión de imagen previa que autorizar la distribución y la comercialización de los mismos? No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pienso que hoy en día eso va a tener que empezar a tomar regulaciones, porque ya eso no es parte de las memorias del productor, sino hoy en día eso ya es, Claro. va a poder ser comercializado. Y entonces, ¿hasta qué punto, si yo participo de un casting, eh, realmente voy a autorizar el uso de ese material como parte de un activo de ese proyecto? ¿No? Sí, Entonces, sí, definitivamente, si nosotros estamos pensando o con miras a eso, vamos a tener que ser también firmar bastante todo. honestos y en hacer las cosas claras, por la ley siempre, Mm, para no fallar en el futuro y que de repente tú puedas ofrecer eso como un token y después la otra persona te ponga una demanda porque dice, a mí no me preguntaste. exacto. Sí, 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 termina siendo también como en esta primera fase que recién empezamos, me parece que hay que tener como muchos cuidados, ¿no? Especialmente con los derechos de imágenes, total. Nos pregunta Ángel desde Perú, si te parece que algún género tenga más posibilidades de venta en lo que es el blockchain, porque está en pleno desarrollo un proyecto infantil. Ángel, Perú, proyectos infantiles. Me encantan los proyectos infantiles. Creo que esto que estamos explorando en este momento, eh, por lo que veo, hay diferentes géneros que en este momento están saltando, ¿no? Desde películas clásicas, desde películas blockbusters como The Matrix, desde documentales como la experiencia de esta cineasta española. Y yo sí creo que inclusive va a ayudar muchísimo más a proyectos infantiles porque las posibilidades de tokenizar en un mercado de niños es muchísimo más amplia, Mm, es mucho más amplia. Entonces, de cada personaje puedes tokenizar avatars, como estamos viendo, y aplicaciones. Es un mundo que está en efervescencia y el mundo infantil es un mundo que yo siempre he pensado que es comercialmente ganador, ¿no? Porque los ujú. papás quieren siempre darle lo mejor a sus hijos y cuando el contenido realmente es valorado, uno está en disposición de hacerlo, ¿no? No le dicen no a los comiquitas, uno no le dice no a los dibujos animados, uno no le dice no al branding, en los zapatos, en la ropa, en los parties, en los happy birthdays, en todos estos materiales que hay alrededor de los niños. Uno nunca le dice no, ¿no? Eso no, uno no lo piensa, uno no es como ojos cerrados. Entonces, yo sí creo que las posibilidades para los proyectos infantiles con blockchain van a cambiar muchísimo también ese tema porque em, eh, va a haber mucha más, la gente va a querer pertenecer más a ese tipo de proyectos. Claro. Tengo esa sensación. Luisa, y en relación a los festivales, cuando nombraste los distintos canales de distribución, no hablaste de las películas que van independientes, especialmente por todos los festivales, como distribución. ¿Entendés que, uno, hay alguna estrategia que recomiendes para eso? Y la otra pregunta que tengo en relación a los festivales, y si te parece
que, por ejemplo, no sé, salir en streaming en un canal de Netflix, etcétera, tiene que ir antes, después, en el medio. ¿Hay como algún tipo de estrategia en relación a los tiempos de festivales versus otros canales? Yo creo que como estamos viviendo esta gran bomba expansiva en positivo de contenido, las grandes plataformas como Netflix, Hulu, Amazon, obviamente están tratando de ser mucho más selectivos respecto a aquellos contenidos que me van a traer suscriptores, porque recuerden que ellos viven de suscriptores, ellos no viven de las películas, ellos no venden taquilla, ellos viven de suscriptores y de su... em, y de este sentido de pertenencia que el suscriptor, ¿no? Yo voy a pagar otro mes de Netflix porque me gusta esta película y me gusta esta serie y ya viene esto y ya viene el otro, porque si no, cancelo esa suscripción y me voy por otra plataforma. Entonces ellos tienen que cuidar mucho el tema de la suscripción. Sin embargo, a nivel de festivales, por ejemplo, hay que identificar, porque también tenemos muchas oportunidades de buenos festivales, pero hay que identificar cuál es la meta de cada festival. Hay que identificar qué está buscando ese festival en este momento para los competidores, porque no son genéricos. Hay festivales que quieren eh, directores nombrados, hay festivales que quieren una específica temática para cierta versión del año, hay festivales donde solamente quieren y seleccionan a quienes ya han tenido previa experiencia o previos premios ganados. Entonces hay que identificar bien antes de invertir en registrarnos en todos los festivales sabidos por haber. Claro, uno quisiera ganar Sundance, uno quiere ganar todos, pero hay que ver exactamente cuál es el goal y cuál es la meta que ellos quieren, qué están buscando ellos para ir al efectivo. Porque, ¿qué pasa? De repente yo me suscribo y por ahí no salgo seleccionada, pero de repente me suscribo en la de Palm Beach, que también es un buen festival de cine, o en el de Miami, y porque es mi comunidad la que está aquí, ellos me ayudan y salgo, hay un impacto en las notas de prensa, en las revistas, en las plataformas, en las escuelas, en la gente que me conoce. Entonces el efecto de creación de audiencia, de incrementar tu audiencia es muchísimo más fuerte que haber ido a un lugar donde además tú tienes que pagar el soporte de publicidad, porque cuando uno va a los grandes festivales, uno tiene que ser consciente que uno tiene que ir con un presupuesto adicional para pagar a una persona de marketing, para una persona de relaciones públicas, que pueda mover tu título en las revistas y que te pueda poner pues a la palestra, porque si no, y si vas en silencio, nadie te va a ver, porque vas a estar bombardeado por gente que viene con el soporte, a veces ya de distribuidoras que ya hicieron el convenio en la preproducción. Claro. Entonces, eso hay que identificar. Y lo mismo con las plataformas. Las plataformas grandes, como te digo, siento que están en un momento de competencia más por garantizar la fidelidad de sus suscriptores, pero existen otras plataformas, por ejemplo, como Shorts TV, que es increíble y que también puedes monetizar. Hay plataformas, por ejemplo, que están dedicadas solamente a películas de terror. Hay plataformas que están dedicadas, por ejemplo, a proyectos de inclusión. Hay plataformas que están dedicadas, por ejemplo, a historias solamente de LGBTQ. Hay plataformas que están solamente para mujeres, para empoderar mujeres. Hay miles de plataformas en este momento y lo más curioso es que muchas veces tú puedes ganar dinero por esas plataformas, así sea eh, 10 centavos por cada vez que lo ven o un centavo por cada vez que lo ven, pero la audiencia es de 18,000, 20,000, 50,000 suscriptores que ya tienen. Claro. Entonces, claro, uno siempre piensa, no, yo quiero llegar ahí, es verdad, pero llegar ahí también te piden cuál es tu credencial, qué hiciste antes, cuántas películas ya tienes distribuidas, cuál fue tu box office, cuál fue tu respuesta en el mercado, porque llegar a esos puntos también hay que llegar a ser competitivos y llegar con resultados, ¿no? Entonces uno puede empezar a crear los resultados a través de sus propias fuentes de creación de audiencia, que son, por ejemplo, YouTube, crear tu propio canal de YouTube, crear tus propias redes sociales, interactuar a través de estas plataformas que son, entre comillas, más pequeñas porque no tienen todo ese soporte de publicidad que las grandes, pero que a nivel de suscriptores son fuertes.
Y como te digo, si, por ejemplo, los que están en web series, también los creadores de web series en este momento están monetizando perfectamente bien y en silencio. Razón Sí, por la cual Facebook, ¿no? También ha tenido que abrir su Facebook Watch para darle la oportunidad a esas series que están allí y bueno, no quieren perder el negocio porque las web series están creando muchas historias, muchos revenues, muchos ingresos para productores independientes. Y no necesitas tener cámaras broadcasting para hacerlo, ni las cámaras 4K, las 6K, las 8K, no. Hay gente que lo está haciendo inclusive con sus iPhones y están creando series porque lo que manda es el contenido. Lo que vale es ese contenido diferenciado, local, único, auténtico. Y sí. bueno, nosotros Y lo estamos hago en eso la también. pregunta de Damián, que justo preguntaba sobre eso, si escribe su guión y luego busca las locaciones, o escribe pensando en las locaciones que tiene más accesibles. ¿Qué le recomendás? ¿Cómo es la historia? ¿Qué le trae la historia? ¿Cuál es el feeling de la historia? Hay que ser, como yo siempre les digo a los alumnos, tú tienes que defender esa historia que está en tu corazón y que está en tu cabeza y que te está llevando y que te está motivando a escribirla. Y allí vas a encontrar las respuestas de cuál es la mejor locación. He tenido estudiantes que a mí me han sorprendido porque han hecho unas piezas experimentales maravillosas en los contenedores de basura, en lugares inimaginables, increíbles. Y cuando tú lo ves, tú dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Porque están siendo honestos, porque están trabajando con el corazón y eso es lo que hace una historia distinta, no una historia que responde a un mercado. Esa es la otra parte, pero en el proceso de creación de la historia, eh, yo pienso que tenemos que ser un poquito más desprendidos de toda esta parte comercial y ser más auténticos, porque eso nos va a llevar al mercado. Porque eso nos va a crear nuestra propia voz, eso nos va a dar el branding, eso nos va a dar, como yo les digo a los alumnos, esa es tu firma, ¿no? Ese es quién eres tú, esa es tu voz. Entonces, guíate por lo que te dice la historia y la historia misma te va a llevar a la locación, la historia misma te va a poner enfrente del talento que tienes que necesitas para contar la historia. Y como digo, no necesariamente puede ser un talento conocido. Hasta las personas más desconocidas pueden en ese momento crear algo memorable en tu historia, ¿no? Y servir de plataforma para que además ese actor que nadie conocía antes, pues hoy en día todos lo conozcan por la historia. Buenísimo. Bueno, Luisa, muchas gracias. Creo que vamos a ir cerrando por acá con las preguntas. Gracias, Gil, que andás por ahí. Ahí está. Gracias, Damián. Y bueno, buenas noches para todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y éxitos con el festival. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Fede, por, bueno, en este 2021, en este vibe híbrido. Realmente estoy choqueado con todo esto de la blockchain. Yo también estoy incursionando hace un tiempo y me voy con una sensación de que este es el comienzo. Siento que es el comienzo y es el futuro. Así que te agradezco un montón por abrirnos la cabeza. Muchas gracias. A ustedes. Éxito. Hasta luego. Hasta luego.